Bueno, 21:43 ya está con nosotros el diputado nacional Jorge Vara. Ley de humedales se ha debatido. En una ocasión hablamos con él a través de LT7. Justamente era el día después en que se habilitaba la discusión en comisiones. Paralelamente, una situación bastante crítica en el país con los incendios en el Delta. Y dio una frase que generó enojos, pero que habilitó otro debate en relación a los ambientalistas. Nunca agarraron una pala, dijo Jorge Vara. ¿Cómo le va? Bien. Estaba enojado ese día. No me acuerdo. Sí, yo tengo la cinta, Gonzalito, diría. Hay una cinta. Sí, hay muchos una que, sí, hay muchos que hablan, pero en definitiva lo que usted planteaba es que en esta cuestión ambientalista se habla mucho, pero quizás sin conocimiento o técnico o en terreno de lo que pasa en cada provincia. Sí, es más o menos así. De hecho, la mayoría de los legisladores propinantes de los proyectos que están dando vueltas son de zonas netamente urbanas. Bueno. Pero, incluyendo la capital federal, un predominio. Arrancamos con quien ha presentado el Sí, proyecto, ¿no? Claro. Mire, Diputado Grosso, ¿no? Una cosa que le digo a mis amigos diputados, que tengo muchos amigos del oficialismo, nuestro, de la oposición, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires fue una gran capitalización de Macri haber logrado los ríos subterráneos y los drenajes de la zona de Cabildo, al fondo, Santa Fe, parte de Palermo, parte de Colegial, es decir, con un gran sistema. Fue una gran capitalización esa. O sea que a los porteños no les gusta que le entre el agua a la casa, a los porteños no les gusta que quede la cocina, la heladera bajo el agua, la cama, amanecer con el mochón mojado. Yo les contaba lo que fueron las inundaciones últimas en 2016-2017, solamente San Luis del Palmar, que en 2 años se inundó 3 veces, en 2 años, 3 veces. Yo estaba en San Luis del Palmar, visitando a la gente, y uno ver eso, y nosotros teníamos un plan que fue objetado justamente porque estaba en discusión una ley de humedales. Yo era ministro, no era diputado todavía, eso estaba en discusión un nuevo proyecto de los tantos que entraron, y los técnicos del organismo que nos iba a financiar esa obra, que era para regular las crecientes riachuelos, nos dijeron no, porque ya va a salir una ley de humedales. Todavía no salió. Ahora, ni siquiera estaba claro qué es lo que decía la ley. Ahora, la ley no nos va a permitir manejar el agua en nuestra provincia. El sistema inclusive de zonas por errores humanos, y el único proyecto que incluye una ley accidental se llama, porque es cuando una obra que fue hecha para una cuestión accidentalmente genera un efecto diferente. Por ejemplo, la Ruta 12. Cuando se hizo la Ruta 12 cambió todo el sistema. Claro. Ni siquiera eso podríamos arreglarlo con los proyectos de andanza. Además, todos tienen un fuerte sesgo antiproductivo. O sea, vamos a comprometer nuestro desarrollo para cumplir con pasivos ambientales que corresponden a otros países. Porque nos hablan de... Primero nos hablan de fuego como si fuera que... A ver, si usted me dice que votamos el proyecto de Grosso y va a empezar a llover en todo el litoral, y que va a crecer el río Paraná, le voto con las 2 manos y las 2 piernas. Pero son irreales, o sea, no tienen ningún tipo de evidencia y fundamento. Cuando quisimos discutir, una sesión tuvimos para discutir. Planteamos hacer una informativa, que es cuando vienen de afuera los técnicos de INTA, de CONICET, de las distintas provincias, qué opinan las distintas áreas específicas, los gobernadores sobre la cuestión. No se abrió la discusión. Las informativas que se hizo, la gente tiene que saber que la hicimos en la Comisión de Agricultura, nosotros tenemos la presidencia, pero en el plenario no se hizo discusión abierta. Y el primer día que se votó, después yo hice mi presentación y después no tuve tiempo porque pasamos a cuarto de intermedio y ya querían votar. Dijo, ustedes quieren votar, nosotros nos levantamos y nos vamos todos. Y quédense ustedes a votar y háganse ustedes responsables de lo que están votando. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El peligro es, por ejemplo, el proyecto del oficialismo en cuestión, que es el que estaría para salir, te dice que no podés plantar, no podés sembrar especies exóticas. Te dice que no podés aplicar agroquímicos en los humedales, pero ellos piensan que los humedales son el 50% de las tierras productivas argentinas que cuadran dentro de humedales según la definición. Y el otro peligro es la definición. Y el otro peligro es quién hace los humedales. Usted con el mismo criterio técnico puede tener un 25% de la Argentina en humedales, pasaría a ser toda una gran reserva a la República Argentina, o te puede dar un 9,5% como le da al INTA Castelar en los estudios que hace, además que tiene toda una red territorial importante. O sea, son muchas las cuestiones, no son una. Cuando nos planteamos a ver qué artículo quieren modificar, entonces consensamos. Yo ninguno, si ese proyecto, y además ni me preocupa el proyecto porque es incumplible.
Yo les digo a usted acá, y grave, es incumplible ese proyecto, es inaplicable. Bueno, Eso es el inaplicable. gobernador hizo una advertencia muy fuerte en nuestro programa de radio y de televisión, diciendo de ninguna manera la provincia va a renunciar a sus competencias en este tema establecidas por la Constitución. Y dice que esto claramente es un intento de avance sobre las competencias provinciales. Sí, además, otro de los planteos que nosotros hacemos que pasa por las autonomías provinciales. O sea, el artículo 41 de la Constitución de los presupuestos mínimos que habilita esta discusión, si no, no estaríamos discutiendo esto en el Congreso de la Nación. Está bien, o sea, universaliza un poco más la cuestión del recurso natural. Justamente el nombre del artículo es presupuestos mínimos, porque tiene que dar condiciones mínimas. Las provincias, luego claramente lo dice en el artículo 41, son las que tienen que implementar y además son las que tienen que regular. Y nunca pasar por encima, nos dice las potestades, el término correcto es otro, en este momento no me viene a la memoria, pero deja muy claro. Pero además tiene otro artículo en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución o el 24 de la Constitución Nacional habla del equilibrio de las leyes, de la proporcionalidad entre los costos y los beneficios. No se refiere en ese término, sino a El los... fin y los medios sería. Exactamente, a los fines y los medios. Sería para Sí. un poco parecido a costo y beneficio cuando recurso público o privado. Tiene que haber una proporcionalidad, acá no hay, porque usted va a tener un costo fenomenal en paralizar y frenar proyectos de desarrollo si no está claro cuál es el beneficio. Cuando en realidad la agenda ambiental en Argentina se viene dejando de lado y es otra. ¿Cuál es la diferencia? Porque hace poco se presentó en Corrientes el inventario de humedales, ¿no? Lo hicieron en el Auditorio Cine. ¿Cuál es la diferencia entre ese inventario que presentó Corrientes y lo que está haciendo la provincia Sí. con este proyecto a nivel nacional que, bueno, parece, digamos, quedó en stand-by o tiene un parate, pero que probablemente pueda volver a recinto para, bueno, para que lo traten ya y pueda ser aprobado? ¿Cuál es la diferencia entre lo que planteó Corrientes y presentó y lo que se plantea a nivel nacional, que se presentó Específico, no proyectos de ley, Ajá. porque Corrientes no plantea proyectos, sino Ajá. inventario, digamos, ¿no? Sí. Claro. El inventario se hace sobre una definición que está basada parcialmente en sitio Ramsar, parcialmente en el único argentino que se arriesgó a hacer una definición de humedal en el año 94, que fue el doctor Neif, que de muchísimas décadas de trabajo acá en nuestro territorio. Y lo que toma el INTA, que está tomado el Soil Service de Estados Unidos, o sea, el Servicio de Suelo y Recursos Naturales dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces toma una definición, pero además la forma en que se aplica en recurrencia histórica. Nosotros no tenemos la certeza de a quién se le va a dar, o sea, ¿cómo vamos a estar dependiendo a quién le da, a quién le hago el favor de darle a una universidad de conurbano que nos venga a definir los humedales en Corrientes dónde están y cuáles son? Eso no va a pasar nunca, porque además no se va a permitir eso. Porque además la Constitución está de nuestro lado, o sea, además yo le aclaro que yo no hago una interpretación agronómica de la Constitución, nosotros hemos consultado constitucionalistas de primer nivel, no solamente locales, y claramente hay límites que se van a traspasar. Y si no, si le digo con bosque nativo pasó otra cosa, los gobernadores aceptaron, sí, se hizo, pero después no cumplen. ¿Quieren que le muestre el informe de Greenpeace donde le demuestro que Bueno, no se ha Chaco cumplido? tiene, con Marce bosque? Chaco tiene La una única cifra provincia que de ha monte. cumplido es Corrientes. Ajá. Sí, Tito. Sí, eso te iba a preguntar. Pues tener la ley del ambiente ya no la cumplimos, hubo un fallo ahí hace unos días de la justicia provincial incluso por el tema de Riachuelo. Hay un informe del SECOAL justamente, vos hablabas de Neif, sobre la destrucción de bosques nativos aquí en Capital, así que a mí más que tener la ley o no tener la ley, me preocupa qué tan dispuestos estamos a cumplir esas leyes y esos presupuestos mínimos que por muy mínimo que sea, por ejemplo, en tema de bosques nativos, aquí, y eso que somos de los mejores, no lo Quiero cumplimos. hacerle una apreciación al respecto. Vamos a hacer una aclaración. Para mí, la estrategia no era salir por Riachuelo, era otra. Sí. No había que salir por ahí. Porque además, si usted crece el río, pierde la pendiente y el agua tampoco sale. De hecho, parte de la obra estaba hecha y se inundó lo mismo San Luis. La estrategia es volver a la ruta 12 vieja, que tenía puente y no alcantarilla. Nos mostró el ejemplo el Iriguacuac, cuando voló el puente. Que lo mejor que haya podido pasar es que se haya ido el puente. Porque se hizo, no fue un puente, lo que voló fue una alcantarilla. Porque la alcantarilla técnicamente tiene piso. Y entonces usted le pone una limitante. Cuando el caudal es pendiente, no se necesita pendiente para salir.
Cuando estaba la ruta 12 vieja, había unos puentes viejos de madera que vos lo mirabas y eran horribles, pero esos puentes funcionaban en términos de drenaje mejor y la cuenca funcionaba mejor. El plan era sacar justamente cambiando las alcantarillas. Con Iguacel tuvimos una reunión con el gobernador en ese momento, en ese momento era Colombia el gobernador, y quedamos perfectamente de acuerdo. Y se incorporó en el presupuesto nacional hacer los 4 puentes sobre Ruta 12. Que además el Irucuá, el Valle, el Santa María, hay otro de Santa Isabel, que yo decía no hacer puentes sino Tumen Line, como el que hicimos frente al aeropuerto. Pero era otro el plan. Ese plan que yo le menciono, el que hubo en el Ministerio del Interior, cuando estaba Rogelio Frigerio, un técnico dijo, no, porque ya va a salir una ley humedal, una barbaridad. Que vos, técnico, me defina por una ley que todavía no existe. Él ya sabía que iba a salir la ley. ¿Y por eso se paró lo otro? Mire, si ahora que yo ya no soy más ministro, que soy legislador, sale a decir una cosa así. Yo lo salgo a refutar en todos los medios. ¿Cómo se va a atribuir que yo voy a votar de tal manera? El legislador. Además le voy a aclarar ese proyecto del oficialismo, el proyecto de consenso. ¿Y el consenso dónde tiene que darse? Tiene que darse dentro del Congreso. Usted es legislador, fue legislador. Los consensos se dan dentro del Congreso y se discuten en el Congreso, no un consenso de afuera que ni sé quiénes son los que consensuaron. Para nosotros no tiene validez ese consenso. ¿Y esto por qué se da? A ver, Me hizo enojar, ¿no? ya se hacen. No, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué usted planteó que es una ley antiproductiva, que tiene conceptos tan amplios que va a ser imposible de cumplir? ¿Esto tiene que ver con qué interés? ¿Con una cuestión de una agenda que hoy se plantea la cuestión ambiental y que puede dar un rédito político? ¿Tiene que ver con intención de que Corrientes no produzca más? ¿Cuál es la intención? No es nada. ¿O es desconocimiento? No creo que sea nada contra Corrientes, pero se escucha en la informativa anterior, en el 2020, cuando empezamos a discutir, yo he visto ambientalistas que dijeron los 3 principales amenazas y peligros y enemigos de los humedales son la ganadería, la forestación y el arroz. Ese estaba pensando en Corrientes cuando dijo eso. Claro. Sí, eso nos mata. Perdón, ingeniero, pero esto se habló siempre, de que el mayor miedo o el mayor desconocimiento se daba en que quienes no cumplían con estos presupuestos mínimos eran los ganaderos, los que forestaban y los que sembraban arroz. Sí, entonces, y eso en el es marco erróneo. de la información correcta o incorrecta, era el lógico de que se hable de estos 3 sectores. No. Yo le digo que lo que yo he escuchado en su momento, que son principales enemigos, no son nada enemigos. Además, las arroceras en Corrientes no están en humedales, justamente están en la zona de Loma. El arroz de Corrientes hoy se produce en los departamentos de Mercedes, Cruzú, Cuatiá, Sauce y Paso de los Libres, que puede tener un 20-25%, está en zona humedal, el resto está en zona de Loma, se hacen represas y se riega. Así ya, en el Liberá no quedó ninguna. En la verdad no hay una sola arrocera. Lo mostraron el otro día en el Salón Cine, el ingeniero Dirmar Kur del INTA. Cómo creció un poco las forestaciones, la actividad principal es la ganadería y la arrocera desapareció. En el 2009, cuando yo me voy al ministerio, de las organizaciones decían van a llenar el Liberá de arrocera. Habían 4 o 5 arroceras, no quedó ni una. La entregamos con 0 arroceras Liberá. El bosque nativo, nosotros autorizamos cambio de uso de suelo, llámese desmonte para cambio de actividad, 7.000 y pico hectáreas, que eso representa el 0,1% por año. La tasa extractiva uno puede hacer del 2 o 3% por año, el 0,1, o sea, el 1% en 10 años. Como dice en la Cámara, si eso no hubiera sido así, es fácil el responsable, porque soy yo, porque yo estaba a cargo de ese organismo. O sea, hay que tener responsabilidad. Además, ¿sabe qué es lo que pasa cuando uno tuvo mucho tiempo en el cumplimiento como autoridad de aplicación de leyes? Piensa, cuando uno está armando una ley, está pensando en el que la tiene que cumplir. Y eso no es muy frecuente. Acá hay muchos legisladores que no sé si por ahí una vez se comprometieron a administrar el consorcio del edificio donde viven. Bueno, yo no sé si usted escuchó la nota que le hicimos a Zuleta Puseiro. A veces a mí me queda la sensación, no incluyo a nadie más, pero que a veces lo políticamente correcto nos lleva en una dirección muy peligrosa. Por ejemplo, con el tema de las usurpaciones en el sur y ahora con este tema del medio ambiente sin conocer en profundidad la realidad y adoptando posturas políticamente correctas. Sí, la postura, y respondiendo a su pregunta, Sí. es buena desde el punto de vista de capitalización electoral, sobre todo en la zona urbana. Por eso muchos de mis colegas, inclusive en otros espacios también, le aclaro que hicimos mucha docencia y fueron
Los proyectos fueron siendo modificados sustancialmente. Te iba a preguntar, Pero ¿hay una transversalidad? Hay una capitalización electoral y hay una idea instalada sobre la cuestión porque comunicacionalmente es un tema que se instala muy bien. Por eso yo llevo a la comparación a la ciudad de Buenos Aires, para decir, che, a usted no le gusta bien el agua, a mi gente tampoco le gusta bien el agua. Nosotros como funcionarios tenemos la obligación de solucionar esos problemas, que no ocurra más en San Luis lo que ocurrió, y yo le puedo asegurar que se puede lograr que no ocurra nunca más. Hay una transversalidad, te Pero se preguntaba. mostraban el financiamiento, que muchas veces vienen de organismos internacionales, con el tema de los humedales, bueno, listo, que sigan viviendo, vamos, todo en el agua. Ellos realmente creen, cuando ya nos dicen yacaré, creen que somos yacaré, que nos gusta vivir en el agua. Y que no podemos regular nuestro agua. Disparate eso. Pero políticamente es un tema transversal, corta a los distintos bloques, hay gente a favor y en contra en todos los bloques. No, políticamente ¿Cómo dentro es la del Congreso discusión? ya está muy equilibrada la cosa. Es más, los gobernadores hicieron un planteo de 10 gobernadores en Norte Grande. Primero lo hicieron los legisladores, como vos sabés, pero después fueron los gobernadores. Eso es importante, pero en realidad ya muchas empezaron a reconsiderar la cuestión. O sea, y además se puede hacer una ley de presupuestos mínimos, donde se contemplen todas las cuestiones. Además, en Corrientes, el ministro estuvo acá cuando los incendios. Él no es responsable de la agenda productiva de la provincia de Corrientes. No sé qué es lo que se hizo mal. De Se Cabandía está forestó, hablando. está mal, no había que forestar. Tenemos 420 establecimientos industriales forestales. Eso está mal, entonces, no sé qué. ¿Usted cree que todos podemos vivir de la caza y la pesca y de guía ahí de liberar? O sea, me parece que la agenda productiva nos llevó a ser, éramos la segunda, la primera provincia arrocera de la Argentina. Éramos la segunda, la primera provincia forestal de la Argentina. Éramos la cuarta, la segunda provincia en stock ganadero en la Argentina. No sé qué es lo que está mal de la agenda productiva. No sé qué sabe Cabandía de producción y de agenda productiva. Además le voy a decir una cosa, ¿sabes lo que hay también de por medio? Son 400 millones de dólares que están presupuestados por año para distribuir. En la ley de humedales, en el proyecto de ley de humedales. Hay ¿Y quién 400 manejaría? millones. Para la zona distribuirle a verde, quién, Vara, ¿distribuirle a quién? ¿Cómo? ¿A quién se le distribuiría estos 400 Bueno, millones? se distribuyen compensaciones, Ajá. que ya sabemos cómo son. Por ejemplo, en bosque nativo las compensaciones, nosotros íbamos a Córdoba y a nosotros nos mataban. Porque Córdoba, en ese momento el gallego de las otras era gobernador y Cristina no lo quería de las otras. Así que nosotros y Córdoba, listo. Pero además le van a mandar 50 millones de dólares a una universidad del conurbano para que nos diga a ver cómo tenemos que manejar este tema. Disparate. ¿Cuándo ¿Cómo se trata- llegamos sí. hasta acá a discutir en el Congreso? Hablan mal del Congreso de la Nación. Ahora la gente empezó, pero no quieren debate. Déjenos debatir. Nosotros queremos debatir, después voten lo que quieran, pero vamos a decir lo que tenemos que decir. Solo debatir pedimos. ¿Y cuándo llegaría a Y recinto? nosotros estamos esperando. Pero Hay un que- emplazamiento. Ajá. Todos votamos, yo también voté un emplazamiento que se trate. Listo. Estamos esperando, hay que tratar. Otras cuestiones que tienen que ver con el Congreso, le pregunto si tiene ya alguna definición del tema presupuesto. Sí. No, definición no, porque falta bastante. 25 iría 25 de octubre, 26 de octubre. se Ajá. sacaría dictamen. 26 creo que sí. Yo, respecto al presupuesto, le voy a decir, mire, primero es un presupuesto bastante más consistente y tal vez más serio que los anteriores que nosotros hemos tenido. Era imposible, además, después cuando surgen algunos internos entre ellos mismos dijeron, tuvimos que ir a votar un presupuesto que queréis votarlo. Es un presupuesto más serio. Tiene buenos objetivos, por ejemplo, bajar la inflación al 5% mensual, o sea, al 60%. Es difícil del 100 al 70%. Baja el déficit. Después no sé si lo va a poder hacer, pero no está mal plantearse bajar el déficit. Ese déficit es insostenible porque es el gran causante de la inflación. En lo único que creo que ya le puedo anticipar que es difícil que lo cumplan pasa de 5.000 y pico a 7.000, a 12.000 millones de dólares de saldo comercial. Eso implica que va a exportar más. Importar menos de lo que se importa es difícil, pues ya el cepo está afectando bastante. Exportar más, estamos con una seca fenomenal, que yo creo que el año que viene, el 2023, vamos a tener un problema, como lo tuvo Macri en el 2018. Y le digo más,
como va evolucionando la seca, va a ser peor probablemente que el 2018. Eso en ese presupuesto No está contemplado. no está contemplado. Yo, ahí sí, ya es un tema agronómicamente, le digo, me parece, el trigo ya está listo, ya se perdió una parte del trigo. La siembra de primera no se hizo, se está esperando la de segunda. Ahora, si no llueve para la de segunda, tengo un problema. De todas maneras, la siembra de segunda rinde menos que la de primera. O sea, vamos a tener algún problemita en el 2023. En ese presupuesto no está contemplado. ¿Cómo le va a impactar? No sé, eso se sabe en abril ya, porque usted ya tiene las cosechas ya jugadas, digamos, definidas. Hoy yo estoy haciendo futurología y ojalá me esté equivocando, pero por bien de todos nosotros, bien de la Argentina, bien de la Además, los pronósticos en materia climática no son alentadores. No se habla de muchas lluvias de acá. ¿No se habla? De lluvia, no se habla de lluvia. No, lamentablemente. No se habla. Bueno, ahora acá por acá arriba llovió un poco, llovió más o menos bien, pero está complicado en el litoral, que es la zona que más produce, nada más que produce. Nosotros estamos preocupados de la nuestra, no somos los que más producimos. Acá la Argentina funciona con un fenomenal motor que es la región central, la Pampa Húmeda, no sé. Y estamos con problemas. Esperemos, no quiero ser agorero y llamar a la bruja, pero estamos con un problemita. Esperemos que se revierta la situación. ¿Paso sí o paso no? Yo lo que me parece negativo es tener que estar discutiendo en función de cómo se nos va acomodando la cosa a cada uno para el 2023. Me parece que baja calidad institucional. O sea, discutamos una paso no, pero ahora sí, no. Discutamos para la legislativa del 2025, para las presidenciales del 2027. ¿Y cómo se resolvería Pero en el caso ahora de no que sé tengan los si números? me parece casi sinceramente incómodo y terminar de analizar a ver en función de si la interna y lo otro. Para, ¿cómo está el clima? ¿Se habla de eso en el Yo Congreso? hoy, si y en tenemos diputados, paso, no, para en mí, diputados, hay- bueno, para mí, te como están estamos- preguntando, ¿y ustedes qué votarían o votarían o ni se habla? Perdón, ¿cómo? Se está hablando entre los diputados, como se habla Sí. de todos los temas, se está hablando entre ustedes, entre el oficialismo y la oposición. Che, ¿y ustedes cómo votarían? ¿Qué les parece? Se está hablando, nosotros en las reuniones, en las últimas reuniones del bloque, siempre en las últimas 2 reuniones surgió bastante, ya antes también, pero no va a haber una posición necesariamente unificada de bloque. Sí, mayoritaria. En mi bloque yo le puedo decir que mayoritariamente es seguir como estamos. Y no hay problema en discutir para los sucesivos. Y sobre todo lo de los sucesivos, una opinión mía, digamos, personal. Sabemos que si analizamos eso que recién comentaba más o menos Zuleta, en Corrientes no hay incidente, digamos. No hay incidente hasta casi, te diría, la opinión, por lo menos de mi partido, es que no cumplen una función, no son necesarias. De todas maneras, no me parece bien, viéndolo desde el punto de vista nacional, estar especulando a ver qué me conviene, estar tocando a último momento. Ahora, ¿usted cree que sería más serio, sería mucho más serio discutir para adelante si consideramos que no es una buena herramienta. Pero no puede ser hoy que me venga bien, una buena herramienta, pero en 2025 no, o sea, eso nomás. Pero habría diputados de Juntos por el Cambio que voten a favor de suprimir las PASO? No, porque ahora porque se no. está haciendo el No. conteo en el oficialismo y no le da. No dan los 129. No, yo no creo que haya. Yo no creo que haya, pero tampoco puedo decir porque no. Se trató el tema y se discutió, pero no hay definiciones al respecto. Hay alguno que... Sí, pero no es que se haya planteado. De todas maneras, cuando llegue el momento, hay que ver. Primero le voy a decir una cosa que es difícil que surja de nosotros esa cuestión. Nosotros está claro. No, si el oficialismo la impone, digamos. O sea, primero ellos tienen que tener los votos y ahí yo no sé si lo van a tener. ahora de otro modo, si no hay paso, los candidatos tienen que enfrentar los aparatos Sí. internos? Bueno, Entonces sí, esa es sí, otra sí. cuestión. Sí. No llegan todos. Bueno, ahí hay otra cuestión, de las cuestiones que se hablan como alternativas, si es que lo lograran ellos, que es si el oficialismo lograra el acompañamiento total, que además me da la impresión que no, pero bueno, suponiendo que lo lograra, el otro planteo es ir a una interna reproduciendo más parecida a la que fue en su momento el Frente Grande con el radicalismo, con Fernández Mejía y de la Rúa, ¿no? No sé tampoco si
Yo creo que la PASO abre bastante más, ¿no es cierto? Y no pesan tanto los aparatos. Obviamente que dentro del espacio nuestro, del interbloque, es mucho más fuerte la posición en el pueblo de colección cívica, que tiene menos aparatos, salvo en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que lo tienen, y en el Gran Buenos Aires también. Bueno, tal vez de hecho, la definición hoy... entre en la última paso en la provincia de Buenos Aires, que tiene paso además la provincia, entre Santilli y Manes se definió en el Gran Buenos Aires. Claro. Con un aparato fuerte, la Red tiene un aparato fuerte en el Gran Buenos Aires. Tal vez el debate hoy es un poco un runruneo, nada más, porque todo depende de la situación económica. Porque las pasos se tendrían que hacer en el mes de agosto, ¿sí? ¿Usted se va a referir al costo? No, la situación económica va a hacer que el gobierno conjuntamente está analizando las dos cosas, adelantar las elecciones y eliminar las PASO. Son lo mismo, digamos, es lo que analiza el gobierno, las dos cosas. Sí. Esa especulación es imposible no hacerla y tampoco es imposible no hacer el análisis correspondiente. O sea, es como que te van marcando el camino del análisis. Yo, la primera expresión mía es decir, me da una sensación de poca calidad institucional discutir algo y estar especulando para este año y después el año que viene puedo cambiar de opinión porque el año ya no me viene bien esto, entonces ahora claro. sí, bueno, lo otro. Eso es un problema en la Argentina que tenemos que... ¿Y qué radical le gusta más? ¿Manes, Morales? ¿Quién me gusta más? Sí. Yo lo creo, no es que me guste. No me gusta ninguno de los dos, pero... No, y que, bueno, no sé. Sí. Valdés. No. Lustó. Yo creo que, primero, que Gustavo no es candidato. Sí. Y ninguno es candidato todavía. No, bueno, los otros dos dijeron. Los sí. otros dos están lanzados. Sí. Mane, además yo creo que me junto con Mane allá en Buenos Aires. Mane es candidato a presidente, o sea, él se postula como candidato. Sí. Morales también. Morales lo desafió a Macri y le dijo, le voy a pegar una paliza. ¿Cómo? Perdón. Que Morales lo desafió a Macri y le dijo, le voy a pegar una paliza. Ahora no en los pasos, sí. Puede ser, puede ser. Yo lo que digo es que, más allá que Morales derrapó un poco, que Manes derrapó un poco, es cierto, yo le voy a decir una cosa, el periodista lo buscó 3 veces para hacerle decir eso. Y la tercera vez no se contuvo y lo dijo, pero en realidad lo llevaron para hacerle decir. A eso demuestra falta de experiencia, por un lado, y sobre todo falta de experiencia en gestionar y gobernar. Gerardo Morales viene de una fenomenal experiencia. Estuve en Jujuy ahora hace poco, nos invitó, estuvimos hace 30 días más o menos. Realmente está haciendo una transformación de Jujuy. Ese tipo, uno lo tenía como diputado, como senador nacional, está haciendo en Jujuy, está demostrando muñeca para manejar en Fórmula 1, digamos. Entonces vos me decís, y si Manet es muy exitoso en una cuestión, pero en términos de gestión a mí me parece que le falta experiencia. Pero un muy buen capital que tenemos. Lo que hizo en la provincia de Buenos Aires en 30 a 35 días de campaña fue fenomenal. Y ya le digo, no lo dio vuelta por el conurbano bonaerense, ahí es donde le faltó. Pero realmente me parece un capital muy importante que nosotros tenemos. Y no al propósito le pegan tanto. Yo digo porque, mire, se va a la esquina a ver si llueve y vuelve, en la red pone que se fue a la esquina, sí, no está lloviendo en la esquina y volvió, le dan con todo. Eso, ustedes saben, no es casualidad eso. O sea, tiene un ejército de troll atrás que salen, eso es porque molesta, digamos. Así que me parece que hay que poner un poquito de equilibrio. Y otra cosa le quiero aclarar. Que muchos dicen que las causas demostraron, las causas de los espionajes, en realidad todas las causas demostraron que hubo espionaje, lo que no te pueden vincular y acusar a la persona. Pero está mal, porque mientras no se demuestra lo contrario es inocente. Entonces está mal que Manes haya involucrado en una cuestión en la cual no está demostrado. Pero ya se da vuelta a veces y se dice que quedó demostrado, como si usted tiene certificado, sí, no sé. Lo que sí hay mucha crítica, y dentro de los espacios nuestros,
y sobre todo le voy a decir mucho de los varios espacios nuestros, hay crítica en cuanto a que la AFI no fue exitosa, no fue feliz la acción de la AFI en ese periodo. Ahora, que involucrarlo al que era presidente, por responsabilidad de una cuestión así, me parece que no estoy de acuerdo con lo que dijo Manco. Pero bueno. Vamos a ver qué va. Vara, gracias por venir. Ha sido muy amable. Gracias. Bueno, más mensajes de la consigna que tiene que ver. Durante el programa vamos a estar hablando también de bullying. ¿Qué pasa en las escuelas privadas? En las privadas se tapa todo.